sobre la migración. Me da mucho gusto estar hoy aquí en el arranque de este foro migrante que se va a desarrollar durante el día de hoy y el día de mañana para poder analizar este tema de la movilidad laboral y la manera en la que podamos garantizar que se pueda proteger a estos trabajadores temporales y más con estas nuevas modalidades que se están generando a través del Tratado de Libre Comercio. El que podamos estar aquí expertos en temas de migración, activistas como el padre Solalinde, así como la experiencia propia de cada uno de ustedes que han vivido y que han trabajado en este tema, creo que es lo que nos ayudará a poderle dar un buen marco regulatorio o verdaderas experiencias en cuanto a un producto final que les sirva para legislación locales y también federal, que creo que es de donde podemos o debemos buscar que se dé este seguimiento. A veces parecería que la política migratoria que hoy estamos viendo, tanto a nivel federal como estatal y en algunos municipios, pudiera ser contradictoria, porque por un lado estamos viendo cómo a nivel sur las puertas del país se han abierto para poder recibir a cualquier cantidad de migrantes de otros países, pero en el norte nos encontramos con una barrera humana representada por la Guardia Nacional o por ciertas fuerzas públicas que al final no permiten o no ayudan a este avance natural y migratorio que se pudiera estar dando. Y yo les platico porque en Nuevo León fue un caso donde iniciamos o empezamos a ver un posible caso de problema social, cuando una cantidad muy fuerte de particularmente personas de origen de Haití empezaron a llegar a la ciudad y a quedarse y a sentarse, inclusive no llegó al tema de que tuviéramos algún problema social, pero estuvimos a nada y a punto de hacerlo. Entonces es un tema que conocemos, que nos ha afectado y en su momento el Congreso tuvo reuniones de trabajo por este tema, posicionamientos desde el Pleno para poder enfrentarlo y poder dar una solución, porque al final lo más complicado es que no se estaban garantizando los derechos humanos de quienes pasaban por esta situación. Por eso es necesario que nosotros no estemos o no seamos ajenos ante una realidad que vivimos como Estado, que vivimos como país, pero que también tenemos que enfrentar. Por eso creo que estamos a tiempo aún de que con esta discusión, con este debate, con estas propuestas, pues tengamos la capacidad de verdaderamente identificar, no el problema, porque no debemos llamarlo problema, sino la situación en la que estamos, lo que estamos viviendo y cómo lo vamos a poder resolver. Para nosotros es claro que la migración es un derecho humano y por lo tanto debe ser atendido como tal. Debemos de buscar esas ideas, debemos de buscar esas experiencias y que eso al final sea un resultado, un documento que nos dé material para poder llevarlo al propio Congreso del Estado de Nuevo León, a otros congresos del Estado donde también hay avanzado, donde ya también se ha avanzado y donde esta situación puede estar más grave o con mayor dificultades, y al propio Congreso Federal, que es donde nos pueden ayudar a tener una legislación clara, precisa, que nos ayude a avanzar. Muchas gracias a todos, les doy la bienvenida a cada uno de los invitados, de los ciudadanos que en lo personal deciden participar, a cada una de las organizaciones, asociaciones, grupos ciudadanos que están aquí bien representados. Sean bienvenidos al Congreso del Estado de Nuevo León. Vamos a desarrollar estos trabajos esperando tener un muy buen éxito y poderle aportar a nuestro Estado, a nuestro país, soluciones ante una realidad que requiere acciones muy concretas. Bienvenidos de nuevo. Qué gratificante escuchar este compromiso, diputado. Monterrey se ha convertido en el núcleo, igual que lo es en Ciudad Juárez, en Tijuana y mi tierra natal, Tamaulipas. Pero en Monterrey, los que viajamos en avión, más en autobús, todos los días son cientos de miles las personas que están llegando con o sin permiso de traslado, y ya estamos viendo cómo los conducen, cómo los arreglan y cómo los transportan. Esto es inevitable. El que no ve eso es que no tiene ojos para ver. El que no escucha eso es que no quiere escuchar. Esa migración no es de cientos, es de miles.
Este año pasado rompimos el récord con más de 1.500.000 migrantes de otros países. Pero lo más grave ahí ahora, diputado, más mexicanos volvieron a hacer emigración. Habíamos llegado hace 4 años a la migración cero y ahorita otra vez México rebasa la propia migración de centroamericanos y de otros países. Por eso esto tenemos que analizarlo con mucha seriedad y con el derecho humano, como organizaciones como las están aquí, lo estamos haciendo. Dicho eso, y agradecer la inauguración tácita por nuestro diputado, le cedemos la palabra al organizador de este evento, nuestro amigo el licenciado Humberto Salinas Cepeda. Muy buenas tardes a todos ustedes. Voy a ser breve para dar oportunidad a los compañeros que nos acompañan, que fuera, y agradezco desde el primer día. Esto no fue fácil. En el momento que me di cuenta que podíamos haber logrado, que logramos hace 2 semanas tener la autorización del gobierno de Estados Unidos para formar un sindicato nuevo allá de migrantes trabajadores. En ese mismo día empecé a mover las conexiones que tenemos y el trabajo que hemos hecho por 30 años, y gracias a Mauro, inmediatamente dijo: ahí está el Congreso para que se reúna lo más pronto posible, y lo más pronto posible fue reunirnos a ustedes junto con nosotros en este día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros todos. No distingo a nadie, todos son importantes. Sin embargo, el tema que nos trae ahorita es un tema que he tenido que pedir de otros campeones que estén conmigo en una estructura a nivel nacional que estamos preparando, que es la formación de las organizaciones de Triple S. Algo que a lo mejor el término es nuevo, lo vamos a hacer popular y lo vamos a incrustar en todos los municipios que se requiera, porque el artículo 123, numeral 26, dice claramente: todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un patrón extranjero debe ser ratificado por un municipio. Eso lo dice la Constitución y ese es el enfoque, y eso es lo que queremos cumplir legalmente para empezar. En segundo lugar, yo fui el que traje a México la plataforma Movilidad Laboral. La establecimos en el gobierno federal y es la plataforma que se usa para que la gente salga legalmente a Estados Unidos. Y desgraciadamente esa plataforma laboral, que debería de controlar una migración segura, una migración en orden y un retorno de la misma manera para continuar hacia el futuro, tengo la certeza que ahorita nada más envían 30,000 gentes de 450,000 que se pudieran controlar ordenadamente. Y ese es el reto. La Agencia de Colocación y Capacitación Consular, que es la cooperativa que, gracias al compañero que está ahí, que se levante por favor, nos hizo el favor de pasarnos a esa cooperativa de Doctor Arroyo para que fundáramos la Agencia de Colocación como cooperativas para dar fruto a esto que está muy bien. Muchas gracias. Hace tiempo, en 2005, dijo: me parece buena idea tratar con una cooperativa este asunto de la migración. Y ahí está, este es el resultado hoy. En Estados Unidos un sindicato que ya está formado, y en México una posibilidad de que hoy, anoche estuvimos juntándonos para hacer un acuerdo con las cabezas principales de México y repartirnos el territorio, porque es trabajo más que todo. Compañero que está a mi derecha, de Michoacán, se toma esa responsabilidad en primer lugar. La compañera que está a mi izquierda, México del centro, también se toma esa responsabilidad. Los otros compañeros que vienen de Hidalgo, los compañeros que vienen de Veracruz, y así tenemos divididas las secciones. El compañero del noreste no lo veo, pero tenemos ya divididas las secciones para que cada uno de ellos, como coordinador regional, tome las riendas de esto. Y quiero anunciarles que hoy firmamos ese acuerdo para llevarlo a cabo. Entonces, quiero que felicitamos a todos ustedes de que se hizo ese acuerdo. Fue difícil lograrlo, no fue fácil, pero ya tenemos un acuerdo que se echa la responsabilidad
de fundar 150 triples S en este periodo del año. Quiero decir que también reconozco a Sergio Rodríguez de la Triple S, porque es el instrumento, es la Fundación Vida Rural la que estamos utilizando para acompañar a cada uno de los compañeros que van a emprender su Triple S. ¿Por qué el tema del Tratado de Libre Comercio? ¿Por qué el tema de protección? El tema del Tratado de Libre Comercio, porque me tocó estar en las mesas de trabajo cuando se negoció por primera vez el Tratado de Libre Comercio y venía de una experiencia donde el trabajador ex bracero se le había robado el 10% de los ahorros que él tenía. Y esa era la continuación de lo que pretendían hacer en Estados Unidos, y vino la creación de los programas H2A, que son los del campo, H2B, que son los otros, y dentro del Tratado de Libre Comercio otras visas de trabajo, como son las de trabajo, las de NAFTA, las de trabajadores profesionales. Yo tuve que debatir en esa mesa que teníamos que abrir el campo a los trabajadores profesionales y a los trabajadores técnicos profesionales, pero no pude ver el futuro en esa mesa, nomás pude abrir el campo para 5 carreras muy concretas, pero no más. El día de hoy se requieren 11 millones de trabajadores en Estados Unidos para dar abasto a ese monstruo que necesita la mano de obra del mundo. Hoy día, este Tratado de Libre Comercio va a ser nuestro primer eslabón, porque estamos en Washington, para cambiar y hacer crecer estas 5 carreras que sean más en el sector del transporte, que sean más en el sector de servicio, en el sector de salud, en el sector de construcción y algunos otros que vamos a estar platicando para poder hacer ese cambio y que sea más fácil el visar. Aquí tenemos compañeros que ya han intentado visar con visas de TN, no sé si el compañero allá de Nayarit se presenta, y son uno de los ejemplos de compañeros que estamos en la lucha. Nosotros empezamos y logramos por primera vez en este campo lograr que el Departamento de Estado y el Departamento de la Migra y del Trabajo nos diera una visa de 4 años para la familia de trabajo para profesionales técnicos profesionales. Desgraciadamente no baja la información tan rápido a los consulados y tenemos que hacer mucha educación ahí para que se les sea el beneficio para la gente que vamos a enrolar. Ese va a ser nuestro primer objetivo. Cuando yo vea que tenemos una plataforma donde la gente se puede registrar virtualmente para irse a Estados Unidos, y que esa plataforma nos sirva para ir a la Secretaría de Trabajo y decir aquí estamos, esta es la persona que traemos, y que nos sirva para el consulado decir aquí está la persona que va con este contrato, y que tengamos nuestro contacto colectivo en Estados Unidos. Esa va a ser la faena que vamos a hacer en los próximos 6 meses para algunas personas. Ese es el primer paso. Segundo paso es que estamos dialogando mucho sobre la falta de información que existe sobre el tratado y cómo el gobierno ve la solución al problema. El problema, como sabe el compañero Solalinde, de migración, gran parte es búsqueda de trabajo. Los compañeros que han tratado con esto es la búsqueda de un empleo, un mejorar para la familia. Esa es la raíz del problema. Y esa raíz del problema tiene que ser visto desde qué entiende el gobierno que está haciendo. El gobierno ahorita entiende que debe de hacer políticas para controlar esto, pero desgraciadamente cuando alguien dice tenemos 300,000 visas, y no voy a decir nombres, pero eso se pronuncia allá en la Casa Blanca, pues en realidad no saben de lo que están hablando, porque no se tienen 300,000 visas, se tienen 450,000 el día de hoy, pero sin ningún control. Y eso hace que muchos de los presidentes municipales, tenemos ejemplos aquí, de gente que ha estado en las mesas, que va a estar en las mesas, que abusa de eso y que crea un sistema donde se les cobra. Pero las personas que andan reclutando gente también hacen mentiras de eso y crean una situación donde se les sigue cobrando. Nosotros pasamos por 20 años de tratar de encontrar esta solución y encontramos que hay 2 problemas principales que el gobierno tiene. El gobierno de México, el gobierno de Canadá y el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Canadá y México porque tienen un acuerdo de llevar trabajadores del campo hacia allá,
que es un acuerdo igual como el bracero, que es directo, es un contrato de gobierno a gobierno. Eso ya sabemos que no funciona. ¿Por qué? Porque no podemos saber y no ha habido quien represente ni defienda los derechos de los trabajadores. Entonces, el gobierno de Estados Unidos acaba de firmar otro acuerdo muy parecido, pero no con tanta precisión. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos tiene las visas H2A y H2B, que muy bien las controla. Y es ahí donde existe el problema. El problema viene desde el municipio al consulado. Entre ese periodo es donde el abandono no se acompaña a la gente, y en ese no acompañar a la gente es donde sufre el abuso, hay la oportunidad y hay el saqueo de todo este programa. Entonces, nosotros calculamos y sabemos que cuesta $650 cada una de las personas para emprender desde su lugar de origen hasta su lugar del consulado. Entonces, el gobierno mexicano no tiene $650 por 450 trabajadores que se van a ir allá. Por tanto, los abandonan y nosotros nos dimos la tarea de tratar de acompañarlos y tratar de controlarlos desde el punto de partida hasta el punto de entrada. Obviamente ese es un reto muy grande. Yo estoy muy agradecido con todos ustedes de que estamos aquí juntos, pero lo vamos a ir procesando mecánicamente, logísticamente, hasta llegar al acuerdo con ambos gobiernos de que así debe ser. Nuestro reto inmediatamente es a la Secretaría de Trabajo para lograr un permiso para esta asociación para poder entregar cuentas claras. Esa es la idea y muchas gracias por estar con nosotros. Cualquier cosa en los talleres se van a ver más detenidamente. Muchas gracias. Dicho eso, la mecánica de este foro, 10º Foro Migrante, primeramente sabemos de la agenda de nuestro presidente diputado. Usted nos dice si nos acompaña en otro momento más y vamos a presentar lo que viene. Se compone de 2 mesas, mesa 1 y mesa 2. En la mesa 1 se va a tratar el asunto precisamente de la nueva realidad de la migración en México, acciones para proteger y regular la situación migratoria de frontera sur a frontera norte. Esta mesa tiene una duración de 1h30. Estamos un poco desfasados de tiempo. Posteriormente vamos a tener una comida aquí mismo en este lugar y para continuar con la mesa 2, que es sobre movilidad laboral y protección a trabajadores temporales TEGEM, programada inicialmente de 3:30 a 5 de la tarde. Tenemos entendido que tenemos que cerrar el Congreso a 1 hora, nos han dicho 5 de la tarde, ¿es correcto? 4. Entonces, como veremos, pues estamos fuera de tiempo. Lo que vamos a hacer es agilizar precisamente lo mismo, y si no hay más mediación, empezaremos los trabajos de la primera mesa, mesa 1. Muchas gracias. Dicho eso, la primera comunicación muy esperada por todos nosotros, padre. El padre Alejandro Solalí de Guerra, activista y defensor de los derechos de las personas migrantes. Tiene usted la palabra, padre. Pues la migración, la primera afirmación que voy a hacer desde el albergue Hermanos en el Camino de Ciudad de Ixtepec, Oaxaca, es que la migración es imparable. Sí se puede, como dice el diputado Mauro Guerra, estorbar, detener, obstaculizar, sí se puede. Y para eso el Instituto Nacional de Migración lo hace muy bien. Pero no se puede detener. No hay manera de cómo detenerla. Ningún gobierno, ningún muro, ni muchos regimientos de guardias pueden detenerla. Se podrá desviar, se podrá controlar un poco, pero no la pueden detener. En México menos, porque en el norte, quien controla realmente el ingreso de la gente a Estados Unidos es la mafia. Siempre los cárteles han controlado la entrada a la migración. Nuestro albergue, como ustedes saben, Hermanos en el Camino,
está justamente en la cintura de la República Mexicana. Y eso nos ha permitido que sea como un paso obligado para la ruta de lo que es el Pacífico, pero también la costa de Chiapas, para poder llegar a la capital de Oaxaca y luego a México. ¿Qué estamos viendo ahora? Estamos viendo algo inusual, que ojalá la academia nos ayudara a sistematizar, nos ayudara a comprender lo que está pasando, porque yo les puedo asegurar que lo mismo estamos impactados en Hermanos en el Camino que también en Europa. Europa no sabe exactamente explicar qué está pasando. En este momento, nada más en el albergue, tenemos presencia de los 54 países de África, tenemos de 22 países. 22 países que sin duda nunca habíamos visto ahí. Y 22 países que vienen, estamos hablando, por ejemplo, de Senegal, 150, de Mauritania, 50, de otros países de África, están llegando grupos grandes. De Filipinas últimamente están llegando familias también. Pero están llegando de Yemen, están llegando de Jordania, están llegando de Irak, Irán, Líbano, están llegando de las antiguas repúblicas socialistas, soviéticas, inclusive un minuto de Uzbekistán ya nació ahí en el Istmo, pero también están llegando de China, grupos de China que antes no habíamos visto. Seguramente pasaban, ¿no? Pero ya oyeron. Y como funcionaba bien el corredor de traficantes de personas, no se notaba. Pero ahora sí se nota porque ese corredor se ha fracturado. Ya no pueden entrar libremente como cuando estaba la Policía Federal. Tenemos también de Pakistán, de Sri Lanka, de Afganistán, en fin, tenemos en muchísimos países. Eso parece ya como las Naciones Unidas. Decía una persona, Babel, no, mejor Pentecostés, porque la gente va llegando y entonces va buscando un objetivo. Déjenme decirles que los que vienen de América se ha incrementado muchísimo la población que viene de Venezuela, muchísimo de Venezuela, pero también de Ecuador. En Ecuador nunca habíamos visto tantas personas que vienen de Ecuador, familias enteras, personas humildes que están llegando, muy trabajadoras, todas, sí, todos trabajadores, están llegando a buscar trabajo y están pasando por ahí. Tenemos situaciones difíciles como el tráfico de personas que siempre son engañadas en la parte del Pacífico. Un ejemplo, personas que están en la plaza, en el parque de Tapachula, las abordan estas redes criminales de traficantes de personas y por la módica cantidad de $350 por persona, los van a pasar de Puerto Madero, que es el puerto de Tapachula, a Puerto Paloma, que es apenas empezando Oaxaca. $350. Una embarcación de esas solamente puede aceptar 21 personas, desde 35, sin chaleco, salvavidas. La mayoría de ellos no saben nadar y están naufragando. Hay muchas vidas que se han perdido. Después de ahí de Puerto Paloma, los pasan en motocicleta, también los mismos grupos, y ha habido varios accidentes, 7 accidentes, algunos de ellos mortales. San Pedro Tapanatepec, que es donde ellos llegan, donde antes estaba un módulo de migración, ya no está, les hacen creer que ahí van a llegar y van a conseguir papeles, ya no hay nada, pero ahí los llevan.
y están ocasionando accidentes en las motocicletas, pérdida de vidas, personas con traumatismo. San Pedro no tiene ese primer nivel, el hospital de San Pedro de Zapanatepec. Entonces no tiene la infraestructura para poder atenderlo. No hay medicinas tampoco. Hasta este año va a empezar a funcionar propiamente el INSABI, pero es un problema serio que tenemos. Nadie quiere responder por eso, pero lo más triste, les voy a decir cuál es. Sí, es verdad. El Instituto Nacional de Migración vive en este momento un momento muy contradictorio, porque por un lado la dirección de trámites pues expide documentos regulatorios, pero más adelante otras dos direcciones, control y verificación y oficinas de representación, los detienen, les quitan los documentos, les dicen que no valen, a pesar de tener el sello de migración, los dos sellos sello de gobernación, dos sellos de migración, las firmas originales, y te voy a contar una cosa absurda. En ese oficio de salida que se les da, ahí menciona y cita textualmente el artículo 137, fracción tercera de la ley migratoria, en donde dice que a petición del extranjero, el gobierno va a dar oficios de salida para que él salga en un tiempo razonable. No menciona qué tiempo, pero razonable pueden ser 20 días. Pero dice, ahí no dice que tiene que salir por el norte, por el sur, por el este, por el oeste o por el aire. Sin embargo, cuando les dan ese documento, más adelante de México para acá, se los quitan, se los rompen y le dicen, es que este documento no sirve porque este documento era para salir por el sur. Y eso es ilegal. Y eso es también contradictorio a las leyes, a los derechos humanos de las personas migrantes. Migración arguye que la presión de México, la presión de Estados Unidos sobre México es grande. Pues esa presión siempre ha estado, siempre ha existido. Pero el compromiso de México, sobre todo yo digo de la 4T, tiene que demostrarse en ese sentido humanitario, humanista, para buscar una solución, un equilibrio. Es verdad que existe la presión sobre México, pero también está el compromiso de México, por muchas razones, de respetar los derechos humanos. Y uno de ellos, que se menciona muy poco, es que México es un Estado parte de la Organización Internacional del Trabajo. A México lo evalúan. México tiene un examen periódico universal en Ginebra, Suiza, cada tiempo determinado, y ahí es donde se le dice que no ha cumplido, que hay desafíos que ha ignorado, que usa eufemismos como rescatarlos, cuando en realidad no es rescatarlos, o alojarlos, cuando en realidad es apresarlos, y que hoy más que nada pues tiene la negación, ese rostro de seguridad, más que humanista, humanitario, de derechos humanos. La relación laboral, yo lo decía, sobre todo tratándose de México y Estados Unidos, tiene dificultades, porque, a ver, México sí respeta y reconoce a los migrantes como personas, como trabajadores internacionales, a los migrantes. Estados Unidos no, tampoco Canadá. Entonces, a la hora de ver el tema, cómo le van a hacer en la cuestión sindical, pero también cómo le van a hacer a la hora de reconocer los derechos de los migrantes como trabajadores internacionales. Yo no sé cómo le van a hacer, pero existe eso, y existe ese desafío. Y también yo ahora voy a lanzar una pregunta para Monterrey. Monterrey es un lugar, nosotros sabemos, extraordinario, de trabajo, de esfuerzo, se ha hecho de la nada, es un milagro de hecho Monterrey. ¿Cómo le van a hacer para recibir tantas personas que sin duda van a pasar, pero que también alguna vez se van a quedar? Cuando Estados Unidos no los quiera, van a quedarse en México. Monterrey es un lugar de esos, sobre todo si se hace lo de Tesla, bueno, van a entrar muchísimo mano de obra.
Pero ese es el desafío que tenemos nosotros cuando pensamos precisamente en los trabajadores internacionales. Ya lo decía el director Humberto, decía que el trabajo es la esencia, la médula de la motivación migratoria. La proeza es una hazaña migratoria, en realidad es una odisea laboral. Por eso hoy México tiene que recordar que tiene ese compromiso con la Organización Internacional del Trabajo, que tiene ese compromiso con sus hermanos de América Latina del Sur y ahora del mundo. México es hoy por hoy el lugar más importante de tránsito migratorio. Y creo que debemos buscar todas y todos juntos una solución. No nada más dejar que migración sola, el Instituto Nacional de Migración resuelva esto, sino también todas las instituciones mexicanas y también la sociedad civil y por supuesto la clase empresarial, que es tan importante y que tiene que ver con la esencia de la migración. Gracias. Sabias palabras viniendo de una persona que ha dedicado su vida precisamente a atender de la muy buena voluntad a los migrantes. México, país de origen, tránsito y retorno de migrantes. De origen, padre. Usted, por la zona donde se encuentra en el embudo del país, se encuentra precisamente donde llegan los de fuera. Pero también tenemos los propios, nuestros migrantes propios que están sufriendo lo mismo o peor. Mi último libro que publiqué el año pasado sobre el tema migratorio, casi lo subtitulo: México, Estados Unidos, del sueño americano a la pesadilla mexicana. Por lo que usted ha dicho sabiamente, padre. Dicho eso, y por la importancia del tema y de la persona, pasaremos a una sesión de preguntas cortas, concretas, para que el padre Solalinde nos haga favor de responder. Queda abierto el micrófono a los asistentes, a las y los asistentes. Ya. Más que pregunta es comentario. Sabemos que las instituciones han fracasado. Definitivamente han fracasado. En migración, por ejemplo, tenemos soldados con primaria trunca viendo una situación humanitaria. Ellos se dedican a manejar fusiles, no a solucionar cuestiones humanitarias. Es un fracaso. Y más fracaso nosotros la tenemos como sociedad, porque ya la migración es un paisaje común, donde hay otros negocios, como tráfico de órganos, que no es nada relevante. Entonces, pero tampoco podemos recargar tanto en migración. Migración no va a solucionar nada. Es gente que ya se quiere ir pensionada, no quiere problemas. Aquí, más que nada, es un fracaso. No podemos asumirle ese fracaso a migración. Es el sistema. Al final, sabemos que la migración es una consecuencia de algo mal planeado, algo que no está funcionando en este país. Y no nos vayamos al norte del país, váyanse a la central camionera del Distrito Federal. Hay familias enteras, niños, mujeres, ancianos, que ahí pernoctan, ahí los enganchan, ahí los secuestran. En Ciudad de México, que tenemos todas las autoridades, tenemos cámaras, tenemos un sistema de vigilancia, ahí se pierde. Imagínense qué va a pasar en los desiertos, en estos inter entre ciudades, todo lo que se pierde, hay gente que se muere. Eso es comentario. Este proyecto, yo se los decía al principio, a mí me parece un proyecto necesario, obligado. Se los digo yo como migrante, yo conozco el desierto, conozco el miedo del desierto, conozco la desesperación, conozco la esperanza de estar mejor, porque un trabajo formal de gobierno, yo siempre he sido funcionario, llevo 33 años aquí. Sabemos que hay trabajos que no nos dan, tenemos que buscar el porvenir. Decía Sergio,
Lo decía también el padre, que la médula espinal de la migración es seguir viviendo, o por lo menos que los nuestros vivan una mejor vida. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta, los comentarios. Adelante. Allá, cuando. Si se puede presentar, por favor. Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es el licenciado Ángel Víctor Naredo García. A sus órdenes, un esfuerzo más de nuestros compañeros al servicio de los derechos humanos. Quiero agradecer al Padre por su trabajo, su buena voluntad que hace con los migrantes, esperando que en esta mesa rectangular y en la periferia no exista en ningún momento la mentalidad de negocio con los migrantes. Eso es lo que opacaría enormemente esta reunión con personas que estamos interesadas en el bienestar de la migración. ¿Por qué? Porque el migrante viaja a otra ciudad o a otro país por falta de recursos y desbarata lo poquito que existe en su hogar para poder llegar a ese otro lugar. No, digo, muchos lo sabemos cómo queda el hogar del migrante en su partida, deshecho moral, económico y espiritualmente. Y luego para venir a sufrir lo que decía el compañero que me antecedió, una lastimosa trayectoria para llegar a otro país, y lo que casi titulaba nuestro doctor el desastre de la migración. La pregunta es, terminándose esta conferencia, ¿quién o quiénes vamos a seguirle dándole continuidad a este esfuerzo? Eso es lo importante, que no quede en una mesa de trabajo o en 2 mesas de trabajo, en una reunión, que de una vez de aquí salga ya fecha y agenda para darle continuidad. Se lo pregunto a los líderes, a los representantes sociales y a los activistas que formamos, que de una vez, al término o antes de que se termine esto, se quede agendado las siguientes oportunidades para seguir esforzando y llevar a los migrantes a una mejor posición. Gracias. Adelante, Humberto Salinas. Ayer estuvimos negociando entre nosotros cómo vamos a trabajar la mecánica y finalmente llegamos a un acuerdo hoy de la mañana, por eso empezamos un poco tarde. Quiero decirle que el trabajo va a ser intenso, de un proyecto de 5 personas que nos dimos la tarea regionalmente a emprender esto. Es lo primero. Lo segundo es de que tenemos también mucho trabajo desde los talleres del sábado con estas personas para hacer nuestro plan de trabajo anual. Y ahí obviamente las partes importantes son ustedes y los migrantes, porque nosotros vamos a desarrollar el mecanismo, pero al final del día todos caben. Van a estar informados. Voy a pasar una lista para que firmen todos, que sea algo histórico, porque lo es, de los que estamos aquí presentes, y en breve recibirán esto junto con la revista que vamos a estar publicando para estar atendiendo la situación. La asociación regala esta revista, el compañero ya se hizo responsable de editarla y empezamos a tener esa vía de comunicación como argumento también. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos migrantes la revista, somos migrantes. ¿Alguna otra intervención, por favor? La compañera y después el compañero de Yuridia. Buenas tardes, gracias por la invitación.
Mi nombre es maestra Verónica Redondo, soy abogada de inmigración y represento a la ciudad de Tamcoco, Veracruz, y a la ciudad de Chalma, al municipio de Chalma, en asuntos migratorios. Yo creo que no nada más tenemos el problema de asuntos migratorios que trascienden de aquí para allá, también tenemos el que viene de allá para acá cuando las personas son deportadas. Tenemos un gran número de niños sin doble nacionalidad. Ese es un problema muy grande porque la Secretaría de Educación Pública no les permite continuar sus estudios. No tienen una certificación. Pueden entrar a una escuela, pero jamás van a tener una certificación por el simple hecho de no tener un currículum. Nosotros tampoco está en un... Ahora sí que tenemos un proyecto de trabajo a nivel de Estado donde vamos a apoyar a todos los municipios con sus apostillas para llegar a una doble nacionalidad, para que todas estas personas tengan una identidad. Entonces invitamos a todos a sumarnos a este proyecto. Nosotros lo comenzamos con el ingeniero Federico Mena y ya estamos en proceso de que nos aprueben para hacer apostillas a nivel Estado y darles una identidad a todos esos niños que no pueden continuar con sus estudios. Esa es la función de nosotros. Gracias. ¿Un comentario, padre Solalinde? ¿Algún comentario? Sí, justamente yo estaba pensando en que los migrantes cuando llegan a México tienen todos los derechos por la Constitución, pero también por la ley migratoria. Sin embargo, a la hora de aterrizar esos derechos no se pueden aplicar todos. Por ejemplo, el registro civil, no, hagan de cuenta que no está hecho para ellos. No se pueden casar, con dificultad se registran. Creo que tienen que hacer una adaptación ahí. En cuestión, de otras cuestiones de salud y eso se está viendo, pero efectivamente sí se necesitan unas mediaciones, herramientas que este grupo maravilloso podría aportar, podría generar para que los migrantes pudieran ejercer ese derecho. Ya en México se está haciendo lo posible porque esto sea para nuestros hermanos connacionales, pero se necesita también para los que vienen de fuera, porque vienen familias, muchísimas familias, mujeres con pequeñitos y están totalmente pues, desprovistas, ¿no? Muchas gracias, padre Solalinde. En aras del tiempo, cerramos con el compañero de Yuridia y seguimos con la siguiente intervención. Gracias. Señores del Presidium, mi nombre es Salomón Carmona, primer alcalde migrante de la zona sur de Guanajuato, específicamente del pueblo mágico de Yuriria, Guanajuato, pueblo mágico y primera plaza de la identidad de nuestro país. Sabemos que hoy por hoy, en la actualidad, la migración no es un fenómeno actual. La migración existe desde que el planeta tiene vida. Antes éramos nómadas, hoy somos migrantes. Tengo entendido que en estos momentos que estoy hablando, hay 268 millones de seres humanos transitando en los diferentes caminos del mundo. Es una situación difícil, especialmente para quien está recorriendo los caminos en busca de una vida más digna. Agradecemos la labor social que ha hecho el padre Solalinde y todos los líderes que aquí se encuentran representando a diferentes asociaciones de migrantes. En mi momento yo también hice y estoy haciendo lo propio. Tengo 35 años defendiendo a los migrantes allá en la Unión Americana, de los que rentábamos autobuses y vámonos a Arizona, vámonos a Colorado, vámonos a Texas, vámonos a Atlanta, vámonos a Washington, a los lugares donde existía o existe la retórica racista más denigrante. Me queda claro que hay cosas que uno no entiende. Humberto decía hace ratito que la Unión Americana está ahorita urgida
de 11 millones de trabajadores, pero por otro lado no los deja entrar. Están detenidos, atorados en la frontera. Pues ahí hay una gran contradicción para empezar. En segundo lugar, es muy lamentable lo que está sucediendo. Ya lo han mencionado aquí en este foro, la separación de los niños de sus padres. Eso sí es una acción garrafal, porque en vez del sueño americano es la tragedia, la angustia de vivir esa pesadilla de que vivan sin sus hijos y separados y que no saben ni dónde están, cómo están, ni si los atienden o no los atienden. Híjole, es algo desesperante. Yo creo que algo tiene que suceder para que se normalice esta situación migratoria, porque no puede continuar de esa manera. Y pues agradezco la oportunidad para expresar mi opinión y decir que estoy totalmente de acuerdo de que estos foros sirvan de algo para que finalmente llegue el día de una migración ordenada, pero con acceso a la gente, tener una mejor forma de vida, más digna. Es cuanto. Gracias, señor Carmona. Tiene la palabra la segunda comunicación de parte del diputado migrante Raúl Torres Guerrero del Congreso de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchísimas gracias de verdad por la hospitalidad, sobre todo al Congreso de Nuevo León, al diputado presidente Mauro Guerra, pero sobre todo y lo más importante es a la sociedad civil. Humberto, muchísimas gracias también por ese trabajo que has venido haciendo y que hoy representa un esfuerzo pleno de hablar de las y los mexicanos también en temas laborales en ambos lados de la frontera. Por supuesto, a una de las personas que todos reconocemos por su trabajo humanitario, el padre Solinde, a quien todos tenemos un profundo respeto y acompañamos siempre en su lucha. Y por supuesto también de la mexicana, José Luis, porque también sabemos de los trabajos que han estado haciendo todos ustedes como grupo, de los cuales he estado en contacto, y de cada uno de los que hoy nos acompañan, así como incluso de los representantes incluso de los temas federales, que hoy se han empezado a platicar al inicio, como el diputado Mario Torres, a quien tengo el gusto y el agrado de considerar un muy buen compañero y amigo. Entrando un poco a los temas que se han venido platicando, siendo el primero y el único diputado de todo el país que se votó desde el extranjero. Esta es una figura histórica, que es la figura del diputado migrante, que representamos a los mexicanos que viven alrededor del mundo, que pudieron votar por primera vez por un diputado en 2021 y que representarán, yo siempre lo estoy diciendo, que a partir del 2024 en la elección de presidencia y también de distintas gubernaturas, seremos quienes vamos a elegir el futuro de nuestras entidades y por supuesto de la nación. Pero tenemos que atender, y yo siempre lo he dicho, que la migración es un tema que viene de tres bandas. La migración se debe de ver de una forma integral. Nuestras familias, que es donde hoy los que somos legisladores tenemos las facultades constitucionales. Porque si bien, por supuesto, podemos hablar mucho de los Estados Unidos, de Canadá y del resto del mundo, las facultades constitucionales que nos brinda es solamente lo que podemos hacer en México. En este caso, el Congreso de Nuevo León, un servidor como congresista en la Ciudad de México y también, por supuesto, lo que se puede hacer a nivel federal. Pero la migración tenemos que entender que el motor de todos nosotros, yo llevo 16 años viviendo en Nueva York, el primero en salir fue mi padre cuando yo tenía 5 años, es nuestras familias. Nuestras familias son lo que hace que tengamos que mandar dinero para acá, lo que hace que nuestro corazón siga en México. Y es por nuestras familias donde también hay que legislar. Ejemplos, y siempre lo he dicho, en Estados Unidos hay más hombres que mujeres, en Europa hay más mujeres que hombres migrantes. Pero cuando el caso es que somos más hombres en los Estados Unidos, se quedan madres, en la práctica madres solteras, pero en el papel no lo son, y entonces los programas sociales no les pueden llegar a esas personas porque no cumplen el criterio. Eso es lo que los legisladores tenemos que hacer y dejarnos de hablar de romanticismos y aterrizar. A mí me ha caracterizado este año y medio por ser realista, porque para eso me contrataron a votar por mí. Ayudar a nuestras familias. Claro, primer punto de la migración.
Segundo punto de la migración, los que nos vamos. Por supuesto que no somos ciudadanos de segunda clase y que no nada más valemos por nuestras remesas, porque cada vez siempre decimos, alcanzamos máximo histórico y cada mes alcanzamos el máximo histórico. Y sí, se escucha muy bonito que nos digan que somos los héroes y las heroínas, pero ¿qué se está haciendo por nosotros? ¿Qué se está haciendo para generar ese empleo, para que la migración, que si bien hace algunos años llegamos a hacer tasa cero e incluso tasa negativa, hoy estamos volviendo a ser un país que vuelve a sacar mexicanos del país por temas principalmente de inseguridad? ¿Qué estamos haciendo por la primera vez que estamos en el exterior? ¿Cómo facilitamos la vida de los que vivimos en el exterior con estatus regular o irregular? Eso es lo que tenemos que aterrizar y eso es lo que yo les invito también que acompañemos. Ejemplo, lo mencionaba el padre Solani, el registro civil, eso depende de las facultades estatales. ¿Qué hicimos en la Ciudad de México? Que es algo que yo he practicado y que justamente veré con el diputado presidente Mauro Guerra. Tenemos que hacer que el registro civil facilite los trámites para los oriundos de nuestros estados en el exterior. No es posible que por un error de escribir a Hernández con S y era Hernández con Z no tengas identidad en el país y que tengas y que te digan, le damos cita para que venga al municipio, señor, no puedo ir, no entiende que soy migrante y que estoy en el extranjero. Eso es lo que tenemos que atender en nuestro pequeñito granito de arena, pero que cambia realidades completas. Les voy a dar un caso que me llegó. Ustedes saben que en la Ciudad de México hay, desde hace muchos tiempos ya hay derechos más amplios a la comunidad LGBTIQ. Y justamente me hablaban mexicanos familiares cuyo padre, ya de una edad de 85 años, estaba en México, pero la hija estaba en Chicago. Dice, oye, mi papá está ya muy grave, pero en el acta de nacimiento resulta que es mujer, porque hubo un error en el registro civil. ¿Qué va a pasar cuando mi papá fallezca? Yo no puedo ir porque no tengo papeles. Ya no hay nadie en la familia. ¿Qué va a pasar con su casa? ¿Qué va a pasar con su pensión? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque al final él es hombre, en el papel está como mujer. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues dijimos, bueno, hay una ley que te puede hacer que cambie de género. Y entonces cambiamos al señor de género a los 85 años. Tuvimos que encontrar ese atajo legal que existe para la comunidad, por supuesto, pero que no tendría por qué ocuparse para otra figura cuando tenemos que poder facilitarle la vida a los mexicanos en el exterior, porque hay mucha gente que ya no tiene familiares. Tenemos que hacer también los temas de las fiscalías, eso depende de los estados. Que ahí podamos hacer cuántos mexicanos no conocemos que estamos en el exterior y que invadieron tu casa, que la delincuencia organizada te está amenazando a tus familiares. Lo platicaba con los amigos de Michoacán y esto se sabe. El crimen organizado sabe que tienes un familiar en el extranjero y te cobran tu renta nada más porque saben que ganas dólares. Sí, pero no eres Elon Musk, ¿no? Realmente tienes que estarle trabajando duro. Eso es lo que tiene que hacer la Fiscalía, una atención también completa a las familias y a los oriundos de nuestros estados en el exterior. Y también lo mencionaban hace rato, el tercer punto de la migración es la población de mexicanos en retorno. Los mexicanos en retorno es de lo que no se habla en este país. Porque muchos hablan inglés y no hablan buen español, se les considera extranjeros. Por Dios, son igual de mexicanos que nosotros. No se habla de los dreamers, esos jóvenes que ya los pagó Estados Unidos, ya los educó, pero hoy no tienen los documentos, se tienen que volver al país. Ya invirtió Estados Unidos, es donde nosotros tenemos que trabajar, ahí sí de manera local, porque el gobierno federal no lo está haciendo, para integrar a esos jóvenes que ya se prepararon y entonces que nos ayuden con las clases de inglés para más niños, que nos ayuden en la industria, como el caso de Nuevo León. Eso es donde tenemos que ocupar incentivos a las empresas desde lo local para que contraten población en retorno. Estas sí son facultades del estatal, porque a nivel federal llevan 5 años sin hacer nada y ya nos cansamos. Pero tenemos que hacerlo desde una manera profesional, lo que se llama en la práctica asuntos interdomésticos, internacional con doméstico. Y eso es lo que hoy tenemos que trabajar. Cuando aplaudimos lo de Tesla, efectivamente, y eso fue un logro a nivel estatal, no fue un logro a nivel gobierno federal. Y lo que se ha trabajado en Guanajuato, en Querétaro, en Yucatán y en otros estados es exactamente lo mismo, es apoyar a nuestra diáspora, a los representantes de los mexicanos que estamos en el exterior y cómo regresamos. Muchos simplemente no tienen identificación y no tienes identidad. Tenemos que, en el caso de la Ciudad de México, y es algo que buscaré que también se impulse en Nuevo León,
es justamente una cédula de identidad para el mexicano que regresa. Porque si no tienes identificación, eres nadie. Y vas a acabar en un call center si bien te va porque hablas bien inglés. Pero no puedes abrir tu negocio. Pero no puedes recuperar y aplicar un poco de lo que perdiste allá. Los trabajadores que estaban en la construcción y que se regresan para acá, pues señores, hoy tienen mucho más habilidad que el resto de los trabajadores de la construcción en México, por la simple razón que saben ocupar herramientas tecnológicas que del otro lado se ocupan. A esa población hay que darle empleo temporal, a esa gente que sí genera. Es lo que tenemos que trabajar a nivel local y es donde me he enfocado, que creo que es lo que invitaría a que en estas mesas platiquemos de lo que podemos hacer. Y que por supuesto, hacer los exhortos correctos al gobierno federal para que se trabaje con otros países en común. Pero también les voy a dar un dato, yo soy muy crítico. Y a mí me gusta ser, a lo mejor por la juventud, más centrón. Yo sí fui muy crítico de la reunión de líderes que hubo de América del Norte. Y lo voy a decir. Porque se aplaudió, pero no se consiguió nada para México. Se acordó que vamos a seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Se acordó que vamos a recibir a los que ellos no quieren recibir. 30,000 migrantes al mes. 360,000 al año. ¿Y los recursos públicos para ellos dónde van a estar? ¿Dónde va a estar hasta rato dejamos del INSABI? ¿Dónde están las medicinas? Si no hay medicinas para los niños, ¿ustedes creen en la práctica que en los municipios va a haber medicinas para los migrantes? Que de por sí ya tuvieron desgraciadamente una terrible experiencia en su país, que por eso tuvieron que salir. Ningún migrante de aquí está el paso ahorita va a decir, yo estoy muy feliz de cruzar por México. No, todo el mundo viene escapando del crimen organizado también en territorio nacional. Y que lleguen y se enferman y no tengan medicinas, ¿ese dinero de dónde va a venir? Si no hay una asignación pública, si el presupuesto de egresos lo reduce. Ahí es donde tenemos que ser muy críticos y muy técnicos. ¿Qué necesitamos del punto A al punto B? Y vamos paso a paso, porque esto es una pelota llena de nudos, que si no sacamos uno por uno, lo único que vamos a lograr es tensar más el tema. La migración tiene que ser vista, y siempre lo he dicho desde el Congreso de la Ciudad de México y en otros congresos estatales, como un área de oportunidad. Somos la segunda diáspora más grande en el mundo después de la India. La diferencia es que la diáspora de la India apoya a su gobierno y por eso encontramos gente que está en la ciencia que vienen de la India. ¿Dónde está la movilidad estudiantil que se había hablado en el Tratado de Libre Comercio? ¿Dónde están los jóvenes de escasos recursos que puedan ir a estudiar al extranjero, prepararse y entonces regresar a México a aportar sus ideas? No hay. ¿Dónde está esa información que pueda haber para la violencia de género? Muchas mujeres hoy salen, emigran, y aquí hay muchas mujeres que nos acompañan, y hay silencios que solamente ustedes mantienen, porque ser migrante para nadie es fácil. Ni la gente que llegó en avión a los Woodlands, ni la gente que cruzó por el desierto a los campos. Para nadie es fácil, pero para una mujer todavía es más complicado porque te señala la sociedad, porque es más complicado. Uno como hombre, hasta en el sofá de un amigo puede dormir, pero una mujer no, porque pueden violarla o pueden abusar de ella. Porque la sociedad, muchos de ellas se quedan los niños en sus estados y los tienen que cuidar los abuelitos o las abuelitas. ¿Qué apoyos hay para los abuelitos y las abuelitas de esos niños que están creciendo con familias divididas? Eso es lo que les digo, que tenemos que enfocarnos a nivel local. Porque a nivel federal esto está atorado y no va a servir. Pero a nivel local yo soy un compromiso pleno de poder ir cambiando las realidades desde Michoacán, desde Guanajuato, desde Querétaro y por supuesto aquí hoy en Nuevo León, donde agradezco de verdad, Humberto, que estés llevando este foro y por supuesto al diputado Mauro. Entonces, yo les diría, hay que enfocarnos también en el futuro del país, hacia dónde va la migración, entender que los mexicanos en el exterior no somos segunda clase, que lo sepan las autoridades, que sea la vida más fácil también para nosotros, que podamos. Nosotros no queremos que nos regalen nada, los migrantes no queremos que nos regalen nada, nosotros mandamos a México. Si nosotros podemos hacer nuestros trámites a distancia y los digitalizamos, más ingresos para el presupuesto de los estados y a nosotros nos solucionan nuestros problemas. La migración tenemos que, ojalá y algún sea una migración ordenada, donde podamos planear a dónde vamos a ir. Pero yo lo he dicho muy claro, hoy hay un área de oportunidad inmensa en México que se llama nearshoring. Eso es traer capitales que están saliendo de Asia y que aterrizan en México, o que podrían aterrizar en México. El ejemplo de Tesla aquí en Nuevo León es uno.
Una planta que viene a generar empleos. Ya lo decíamos, bueno, creo que va a ser un punto donde migrantes que también vengan, y la comunidad de Venezuela, muchos de ellos son altamente preparados en ingenierías. Y hoy, si bien les va a estar trabajando en un Uber, si es que tienen licencia, pero son ingenieros, son ingenieras, y que pueden estar apoyando en distintos sectores. Creo que ahí es donde tenemos que apoyar, y sobre todo, y con eso termino, que las leyes, y lo que yo les invito a que con mucho gusto yo también, tanto a nivel local como por supuesto en lo federal, podamos impulsar qué puntos de la ley se atoran, para que aquí hagamos los legisladores compromisos. Porque yo estoy harto, y a lo mejor porque yo no venía de la política antes, venía del sector empresarial, pero muchas veces los políticos nada más bla 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 y poco firman y poco aprietan. Entonces tenemos que llevar con compromisos más allá de los colores. Tenemos que ver las cooperativas, y aplaudo justamente este trabajo. Nosotros en la Ciudad de México modificamos la ley de cooperativas. Cuando la ves, te das cuenta que no puedes formar parte de una cooperativa si no estás en el territorio del Estado. ¿Qué hicimos nosotros? Que los mexicanos en el exterior pudieran ser parte de cooperativas en el Estado, en este caso en la Ciudad de México. Antes la ley no te lo permitía. Ley de sociedades mercantiles. Tampoco puedes ser socio si estás a distancia. ¡Qué tontería! Los mexicanos en el extranjero tenemos los recursos. ¿Por qué? Porque ganamos más. Y no podemos aportarle a otros mexicanos que estamos en territorio nacional porque te dicen que tienes que venir. Pues, ¿cómo voy a venir si no tengo papeles? Entonces, realmente creo que podemos aterrizar muchos de los puntos que a nivel legislatura se pueden trabajar para solucionar realidades, que es lo más importante, y poder aportar nuestro pequeño granito. Y que por supuesto, lo vuelvo a decir, también hacer un llamado mucho a que los mexicanos y mexicanas que radicamos fuera del país no olvidemos a nuestro querido México, porque siempre está en nuestro corazón, pero que sobre todo también sepamos que en el 24 podemos cambiar mucho las cosas. Y ahí es donde tenemos que hacer mucho énfasis, porque, y ese sería tema de otros foros sobre la participación política de los mexicanos en el exterior, pero sí les puedo decir que hoy los mexicanos podemos decidir el futuro, y que ahí va a ser clave que de la migración es bien fácil. O sea, hay muchos migrantólogos que entienden la migración desde la Ciudad de México o desde cualquier otro lado, que nunca en su vida han sido migrantes. Y eso, pues no se puede aprender en ningún lugar hasta que eres migrante, hasta que sabes lo que son estos tres puntos: nuestras familias, los que nos vamos y los que regresamos. Y con eso termino, y por supuesto agradezco mucho a ustedes y quedo a sus órdenes para poder acompañar lo que se necesite, tanto a niveles locales como por supuesto a la nivel federal. Gracias. Muchas gracias. Acabamos de ser testigos por qué la figura de un diputado migrante y joven, no digo guapo porque luego... Muchas gracias, pero nos has aportado muy buenas cuestiones. A continuación tendremos la palabra del licenciado Octavio Tapia García, director de Repatriación Digna del Instituto Nacional de Migración. ¿Está? Octavio Tapia. Sí, ahí está. Bien, buenas tardes. Esteban Correa, saludo del doctor Francisco Armando, que es el titular del Instituto Nacional de Migración. Sería un abrazo. Vamos a esperar una presentación, esta representación. Bien, ustedes saben que hemos hablado aquí de los migrantes que ingresan al país y también de los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos. Nos dimos a la tarea, pero antes nos dijeron que era muy corto el tiempo, entonces vamos a dar prisa para no distraernos tanto. Entonces, ahí tenemos que, en primer lugar, decirles que cuando la humanidad se mueve, camina la tierra. Tenemos en México nadie es ilegal por migrar. Tenemos 8.500 millones de habitantes en el mundo, y de estos 258 millones están migrando en este momento.
Siguiente, por favor. ¿Sí? El país, anualmente, en el país anualmente emigran cerca de 500,000 mexicanos hacia Estados Unidos. ¿Sí? Nosotros cuando llegamos a la administración nos dimos cuenta de las remesas, venía el problema de COVID y entonces el país entró en recesión y entonces las remesas nos sacaron adelante. El presidente nos mandó llamar y nos dijo que teníamos que ver por los ceros, cambiar estas remesas y diseñar programas. Aquí se ha dicho del derecho a la identidad, ¿no? Antes el instituto tiene 11 módulos en la frontera donde nos regresan nuestros connacionales de Estados Unidos, la Border Patrol y el ICE. Nosotros lo registramos ahí, pero nos hemos dado cuenta que muchas de las personas pues no tienen documentos. Entonces nos dimos a la tarea de en cada módulo de la frontera poderles dar la CURP y el acta de nacimiento. ¿Sí? Hace 3 años que empezamos este programa y hace 2 años empezamos a darles este documento a todos en la frontera, a todo mexicano repatriado. Le estamos dando su CURP y su acta de nacimiento como derecho a la identidad. ¿Sí? Aquí se ha hablado mucho de que regresan los mexicanos, no tienen documentos o se los llevaron muy chicos a Estados Unidos, no tenían documentos. No pueden abrir empresas, no pueden regresar a su comunidad, ¿sí? Insertarse en la comunidad. ¿Sí? ¿Y cuál es el primer paso para insertarse en la comunidad? Pues saber quién es. El derecho a la identidad. Entonces, manchamos con el RENAPO, con el Registro Nacional de Población, cerca de 230 millones de datos de mexicanos. Manchamos los del RENAPO con los del Instituto Nacional de Migración y nos dimos a la tarea de darles ese derecho, el derecho a la identidad número 1, ¿no? Y hemos salido muy adelante con otros más programas. Siguiente, por favor. Ahí están las remesas, ¿sí? En el 2023, en este año, este ejercicio fiscal, el monto del presupuesto federal es de 8.3 billones de pesos y lo que metieron en remesas casi es el 1.1, casi es el 15% de esos 8.3 billones, nada más para darnos idea en comparación cuánto representan las remesas en México. Siguiente, por favor. Ahí están los datos de la Border Patrol de los mexicanos que nos deportan en los 11 módulos. La Border Patrol reporta que en el 2022 815,000 mexicanos pasaron por su frontera, que los agarraron, y nosotros nada más tuvimos 265 porque como era pandemia pues los sacaban por todos lados, ¿no? Entonces a estos 265,000 les hemos estado dando CURP y acta de nacimiento en los módulos para que tengan su derecho a la identidad, regresar a sus comunidades de origen y se puedan hacer. Siguiente, por favor. Ahí están todos los datos, todos los servicios que les damos en los módulos. Les damos asistencia médica, les damos alimentos, les damos permiso de que llamen a sus hogares, les damos el traslado a albergues o a las centrales camioneras para que regresen a sus comunidades. Y también hacemos el trámite ante la Secretaría de Hacienda para que puedan regresar sus valijas, ¿sí?, de sus hogares, sin impuestos. Siguiente, por favor. Y ahí están algunas de otras acciones de las que les damos en los módulos. Salud, educación, aquí han hablado de educación, los niños pequeños no tienen documentos, les voy a dejar el teléfono con la compañera Marbella para que se puedan comunicar con nosotros, ¿sí? Y coadyuvar en darles, en ayudarles a obtener los documentos para los mexicanos, ¿sí? Aquí buscan el teléfono con la compañera Marbella, nos pueden llamar, ahí tenemos buenas
buenos amigos en RENAPO y lo agilizamos muy rápidamente. ¿Sí? La documentación, el acta de nacimiento, el CURP, para que los puedan inscribir en las escuelas, en los centros tecnológicos, en las secundarias, que puedan obtener sus certificados. ¿Sí? Entonces, con todo gusto les podemos ayudar. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y el ideal del Instituto Nacional de Migración es promover una migración ordenada, segura, regular, sustentada en los derechos humanos. Bien, muchas gracias, Juan. Es muy importante escuchar la voz de funcionarios como el INAMI en el tema de repatriación digna. Muchas veces nos quedamos con un INAMI de contención junto con una Guardia Nacional, con un INAMI que vemos en figuras, en medios, que golpea, que reprime. Tenemos que cambiar esa imagen de nuestros institutos. Qué importante que el INAMI sea los que tomen esta palabra en el tema que hoy nos invita. Muchas gracias, señor director. A continuación, Me tomo esta libertad porque yo creo que es importante. Salió desplegadamente nacionalmente aquí en Monterrey. El compañero Garduño estuvo acompañando a trabajadores del campo aquí. ¿Qué hacían en esa celebración? ¿Qué hacían en esa? ¿Cuál es la responsabilidad de él en la cuestión migratoria de esos 9,000 trabajadores que pasaron por Monterrey? Sí, el instituto coadyuvó a la contratación de esa gente que fue a levantar cosechas a Estados Unidos. Entonces, coadyuvó, ¿sí? Aguas, porque estamos viviendo una situación donde nosotros hicimos una encuesta de esa gente y a mucha de esa gente, hay gente aquí que lo hace constar, se le cobró. Entonces, estamos no por hacer una cuestión pública, porque no es eso, pero debería ser una labor de la Secretaría de Trabajo. Y eso es básicamente lo que quisiéramos entender para ir jugando, ir tomando responsabilidades en todos los efectos. Nada más era la observación. muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, director. Tendremos a continuación a nuestro siguiente comunicador, el diputado Mario Alberto Torres Escudero, diputado migrante por la 65 Legislatura Federal. Muchas gracias. Estoy un poquito chaparrito, así que me tengo que parar, no va a ser que no me vean. Yo soy de Coatzacoalcos, Veracruz, llevo viviendo en Los Ángeles, California, 19 años, y Monterrey fue mi casa 9 años. Yo aquí estudié la carrera y después me puse a trabajar aquí casi 5 años, así que conozco muy bien Nuevo León. Le agradezco mucho a Humberto, un hombre que se identifica mucho con